Hola y un saludo para todos los que estén viendo el video. Espero que pueda ayudarles a comprender un poco mejor este tema que trataré, que es hablar un poco sobre los hechos de 1833. Para hablar de este tema hay que remontarse a los antecedentes históricos del mismo. Hay que mencionar de que muchos de los historiadores concluyen de que las ideas de la Revolución Francesa tuvieron relación. ¿En qué sentido? Porque fueron las que promovieron esas ideas de la Revolución Francesa, fueron las que promovieron el que se impulsara la independencia de Centroamérica de la corona española. Por lo tanto, ese es el papel que algunos historiadores le dan a la misma eh, idea de la Revolución Francesa. Pero ¿qué tanto influyó o no dentro de los hechos de 1833? Pues hay que mencionar que esa revolución, que se le denomina también democrática burguesa, que se conoce con el nombre de Revolución Francesa, se asienta y se impulsa sobre una doctrina liberal, que es un pensamiento político y económico, y era la filosofía que se estaba tomando en boga producto del naciente capitalismo. Entonces se entiende también que lo principal que se promueve con esas ideas es el individualismo en cuestiones económicas. Entonces tenemos que también parte de esas ideas hablan de la autonomía, de la voluntad y siempre recalcando la voluntad individual. A su vez también el que se tenga una libertad irrestricta del comercio, la libre competencia, la libre concurrencia y la libertad del trabajo. Aparte de eso, también se menciona que todo lo cual se concreta en lo que se conoce como la teoría del Estado constitucional o Estado burgués de derecho. Esa es la influencia principal que tuvieron las ideas de la Revolución Francesa para que se promoviera la independencia en el territorio de Centroamérica. Pero pasó. Estas ideas de autonomía individual, de competencia, de comercio y de libertad de trabajo estaban encaminadas siempre a beneficiar principalmente a los españoles, no en sí a los indígenas de su momento, a los ladinos o mestizos, sino que principalmente a los españoles que se habían establecido y que en su mayoría ocupaban todos los cargos administrativos que se habían producido durante el tiempo colonial. Entonces, ahí tenemos a los criollos peninsulares, a los principales jerarcas religiosos, los diferentes comerciantes de mercancías, productos centroamericanos como europeos, este, que todos ellos tenían un antagonismo con todas las clases subalternas. Cuando se menciona esto de antagonismo, debemos entender lo que es una lucha de clases que se establece una vez que se declara la independencia de Centroamérica. Se establece una lucha de clases entre los criollos peninsulares y criollos eh, radicados aquí eh, contra todos los que eh, eran las clases subalternas. Ahí están los mestizos, los ladinos y los más marginados, como era la misma población indígena y los esclavos que se habían traído del continente africano. Entonces tenemos que los resultados de la independencia solamente fueron declaraciones solemnes en el papel mientras la estructura feudal colonial permaneció intacta. Entonces, en ese sentido, con la independencia no se liquidó el feudalismo colonial que había establecido la corona española, porque para eso se habría necesitado que la masa agraria y de laboreo de minas participara activamente en la lucha revolucionaria dirigida por los criollos, este, y no fueron tomados en cuenta a la hora de promoverse dicho proceso. Entonces, ¿cuál era la situación que se vivía para ese momento de que se estableció la eh, República Federal Centroamericana?
Bueno, una parte se tenían unas finanzas públicas muy desastrosas, que era producto de la herencia colonial y finanzas desastrosas que se habían agravado con las nuevas condiciones que representaba el tener ya un territorio independiente. Aparte de eso, también se produjo lo que fue el impacto de las contribuciones e impuestos que recaían sobre una quinta parte de la población, porque eran los más pudientes los que terminaron absorbiendo esas contribuciones. Estamos hablando de, bien sean productores, comerciantes o profesionales de ese momento. Aparte también hay que mencionarse que el resto de la población no contribuía en número debido a su marginación económica y social, aunque eran la base de las riquezas de los nuevos amos, es decir, los indígenas, los ladinos y los mestizos, la población de raza de esclavos, de raza de color que se habían también radicado en estos territorios, no podían contribuir a esas contribuciones por lo poco o nulo salario que ellos tenían para la producción de riqueza o de acumulación originaria que se había dado en todo el territorio centroamericano. Aparte de eso, también que se promovieron durante los años de 1881 a 1883, lo que se le conoció como la abolición de tierras baldías, realengas, que se transformaron en propiedad privada, y todo eso pasó a concentrar la tierra en pocas manos. Y también produjo el que se promoviera un cultivo extensivo que trajo consigo la explotación más marcada de la masa laboral, el de la masa laborante en el campo. También se produjo una crisis financiera por la adquisición de empréstitos que se generaron dentro de la administración federal para financiar al ejército y al mismo aparato burocrático, es decir, para pagarle a los que quedaron al mando de la burocracia de la Federación Centroamericana, ya que si no se tenía con una buena cantidad de ingresos, entonces había que ver de dónde se obtenía dicho dinero y se logró a través de empréstitos. También se menciona que el sostenimiento de tropas, que además del problema de su financiamiento, representaba una carga directa sobre la población indígena, en el sentido que eran a los indígenas a los que se les obligaba a enlistarse en las filas del ejército federal cuando se requiriera, ya fuera para defender la autonomía de la federación o ya fuera para luchar contra toda una serie de conatos y levantamientos que se vivieron durante todo lo que fue el tiempo de la República Federal, incluidas las guerras civiles que también se sucedieron en dicho momento de la federación. Entonces, debe de establecerse que lo que representa el levantamiento de Anastasio Aquino en la historia salvadoreña es una manifestación violenta de la lucha de clases que se establece una vez que nosotros nos consideramos ya un territorio independiente. Y por aquí tenemos la primera parte de exposición de ideas sobre este tema. Gracias.